¿Por qué Jerusalén fue elegida para ser el escenario de un fenómeno tan profundo? ¿Qué significado podría tener esto tanto para los creyentes como para el resto del mundo? Quédense con nosotros mientras desvelamos los detalles de este extraordinario acontecimiento celestial y su gran impacto en los cristianos de la Tierra Santa. Jerusalén, una ciudad que late con los ecos de una historia milenaria y llena de un significado espiritual profundo, ha sido testigo de un evento tan único que dejó un silencio impresionante en sus calles. En medio del caos provocado por la guerra y la incertidumbre que se cierne sobre la región, un sonido inesperado rompió la serenidad del aire. Este no era un ruido común. No era el sonido de las sirenas ni el retumbar de los disparos. Number era algo mucho más grande, algo que parecía venir de otro plano, más allá de lo físico, como si el mismo cielo hubiera decidido abrirse para transmitir un mensaje que no solo afectaría a Jerusalén, sino a todo el mundo. Este fenómeno comenzó en un día aparentemente normal, cuando el sol bañaba la ciudad con su luz dorada, creando una atmósfera de calma y paz. Sin embargo, justo en ese momento, la quietud de la ciudad fue alterada por un sonido que parecía estar hecho para penetrar el alma misma. Era un sonido que no podía ser explicado de manera lógica, un llanto que, en lugar de ser solo un ruido, se convirtió en una melodía extraña, majestuosa, que invadió el aire. La gente que lo escuchó no podía dejar de compararlo con algo fuera de este mundo, algo que provenía de un reino celestial. Muchos de los testigos describieron la sensación como algo que desbordaba los límites de las emociones humanas. El sonido evocaba sentimientos de respeto, de asombro y en algunos casos incluso de miedo. Imagina estar parado en medio de los lugares más sagrados de Jerusalén, rodeado de paredes que han sido testigos de miles de años de sacrificio, fe y oración. Y entonces, en ese momento solemne, el aire se llena de un sonido etéreo que parece despertar algo primitivo dentro de ti, una respuesta emocional que trasciende la razón. Es un sonido que sacude el alma, un eco que llega directamente al corazón, sin pedir permiso. Orgullo, respeto y hasta un temor profundo. Imagina estar en medio de los lugares más sagrados de Jerusalén, donde cada rincón murmura historias de fe, sacrificios y visiones proféticas. La ciudad, cargada de siglos de significado espiritual, de repente se ve invadida por un sonido etéreo que despierta algo profundo y primal en el corazón de quienes lo escuchan. El aire mismo parecía palpitar con la intensidad de ese fenómeno. Algunos testigos intentaron compararlo con el sonido de una trompeta, pero no era una trompeta común. Este sonido parecía llegar directo a lo más íntimo de los oyentes, tanto de los creyentes como de los escépticos, agitando sus corazones, moviendo sus almas de una manera inexplicable. ¿Podría esto ser un mensaje de algo mucho más grande? Una señal que anuncia lo que está por venir. Un aviso urgente, una revelación celestial, o quizás una invitación divina para todos aquellos dispuestos a escuchar. Lo que hizo que este evento fuera aún más extraordinario fue que no se limitó a las fronteras de Jerusalén. En poco tiempo, los informes comenzaron a llegar de todas partes del mundo, de ciudades lejanas y rurales, desde las grandes urbes de América hasta los rincones más aislados de Australia. En Los Ángeles, los residentes hablaron de un sonido profundo y vibrante que parecía desafiar cualquier explicación científica. En las vastas y solitarias tierras de Canadá, un sonido extraño y resonante, similar al de una trompeta, se oyó entre los árboles en medio de la naturaleza silenciosa. En todos los lugares donde este fenómeno fue experimentado, dejó una marca indeleble en aquellos que fueron testigos de él. Las emociones que provocó
fueron una mezcla de miedo, curiosidad y asombro, algo que tocó el núcleo de la humanidad misma. Científicos y teólogos, ambos, se lanzaron a investigar el origen de este fenómeno. Podría ser una ocurrencia natural, algo que la ciencia aún no ha logrado comprender, un truco de la atmósfera, una ilusión acústica desconocida para la ciencia moderna, o sería algo más profundo, un mensaje directo de los cielos indicando el cumplimiento de antiguas profecías. Para muchos, la última teoría comenzó a ganar terreno, especialmente debido al momento exacto y la difusión global del suceso. La Biblia, como muchos sabrán, también menciona eventos como este, refiriéndose a ellos como señales de la intervención divina y el fin de los tiempos. En el libro de Apocalipsis, las trompetas tienen un rol crucial en el desarrollo de los eventos apocalípticos. En Apocalipsis 8:2 se describe: «Vi a los 7 ángeles que estaban ante Dios y se les dieron 7 trompetas». Estas trompetas no son simples instrumentos musicales, son los vehículos de una profecía divina, cada una de ellas portadora de eventos de un significado cósmico, trascendental. Cada trompeta, en su sonido, marca un momento de despertar, una llamada urgente dirigida a la humanidad para que redirija su atención hacia lo divino. Pero, ¿pueden los sonidos que hemos escuchado recientemente estar conectados con esas antiguas escrituras? Muchos de los que fueron testigos de estos sonidos no pudieron evitar preguntarse si están viviendo en el umbral de algo mucho más grande, como si la vela entre el cielo y la tierra estuviera comenzando a arder con una intensidad nunca antes vista. El momento exacto en que ocurrió este fenómeno resulta aún más asombroso. En Jerusalén, una ciudad que no solo es el epicentro de la historia, sino también un lugar fundamental en las profecías bíblicas, estos eventos adquieren una relevancia que no puede ser pasada por alto. Las Escrituras prometen que, en los últimos días, señales y maravillas surgirán, sirviendo tanto de advertencia como de confirmación de los designios divinos. En sus propios tiempos, Jesús habló directamente sobre estos eventos. El miércoles previo a su crucifixión, pasó el día enseñando en el templo, preparando a sus discípulos para los momentos que se avecinaban. Como se menciona en Lucas 21, 37 a 38, esas noches las pasó en oración, buscando la fuerza necesaria para enfrentar los desafíos que se avecinaban. Su preocupación por lo que estaba por venir era palpable. Recuerden el momento en que Jesús caminó por la puerta oriental y se dirigió hacia el Monte de los Olivos. Al hacerlo, sus discípulos se maravillaron de la grandiosidad del templo de Herodes, bañado por la luz del día. El templo, deslumbrante en su esplendor, parecía ser un testimonio tangible de la gloria de Israel, adornado con piedras preciosas y oro. El apóstol Juan, al comentar sobre esta estructura, menciona que la construcción comenzó 46 años antes de la crucifixión de Jesús y no se completó hasta poco antes de su destrucción en el año 70 d.C., como se menciona en Juan 2:20. Sin embargo, mientras sus discípulos admiraban su magnificencia, Jesús, en lugar de asombrarse por su belleza, les reveló una profecía que sin duda tocó profundamente sus corazones. Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás. Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. Volviendo al tema principal. El momento llegará en el que no quedará piedra sobre piedra. Cada una de ellas será derribada. Lucas 21:6.
Esta profecía no solo predecía la destrucción física del templo, sino que también era un símbolo del final de una era, el cierre de un ciclo. Para los discípulos judíos, el templo representaba el núcleo mismo de su fe, un símbolo tangible de la presencia de Dios entre su pueblo. Escuchar que ese lugar sagrado sería destruido por completo debió haber sido devastador. Para ellos, era como si el fin del mundo estuviera ante sus ojos. De hecho, la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo no solo marcó un hito en la historia de Israel, sino también un punto de inflexión trascendental en el cumplimiento del plan redentor de Dios para la humanidad. A la luz de estas antiguas profecías, los recientes eventos en Jerusalén adquieren un significado aún más profundo. Los sonidos extraños, los reportes que llegaron de diferentes partes del mundo y las emociones que surgieron a raíz de estos fenómenos parecen transmitir un mensaje que no puede ser ignorado ni fácilmente desmantelado. ¿Acaso estos sucesos son un recordatorio de la vigilancia divina? ¿Un llamado a la reflexión y al arrepentimiento? ¿O una advertencia sobre un juicio inminente? La Biblia nos dice que en los últimos días estos signos se intensificarán en frecuencia y fuerza, instando a la humanidad a prepararse para el regreso de Cristo. Para aquellos que fueron testigos de los eventos ocurridos en Jerusalén y escucharon esos sonidos misteriosos, la experiencia fue profundamente transformadora. Algunos expresaron que sentían una paz inquietante, como si Dios estuviera asegurándoles su presencia, incluso en medio de la confusión y el caos. Otros hablaron de una convicción profunda, como si un llamado interno les impulsara a examinar sus vidas y a alinear sus corazones con la voluntad divina. En este mundo actual, vemos cada vez más personas yendo en contra de los principios tradicionales y parece que lo inmoral está cada vez más presente. Es común sentirse desorientado y sin rumbo. Sin embargo, aún existe un camino para recuperar la verdadera esencia y restablecer los principios éticos en nuestra rutina diaria. Si te sientes perdido en medio de la confusión y deseas más claridad, tenemos algo especial para ti, un recurso creado especialmente para ayudarte a comprender el significado de estos desafíos actuales y enfrentarlos con sabiduría y valentía. Este es el verdadero valor de Caminos de la Revelación, descifrando la Biblia por completo, un camino hacia la claridad y la serenidad a través de sus enseñanzas. Lo mejor de todo es que está disponible ahora, como un regalo, en el primer comentario fijado. No pierdas esta oportunidad de transformar tu vida y descubrir el propósito genuino de estos desafíos. Ahora volvamos al tema principal del vídeo. Independientemente de cómo se interpreten estos fenómenos, una cosa es clara. Estos eventos capturaron la atención de todo el mundo, despertando un renovado interés en la profecía bíblica y en el futuro de la humanidad. Al reflexionar sobre estos sucesos, no podemos evitar recordar las palabras de Jesús en Mateo 24:42. Velad, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Por lo tanto, manténganse atentos, porque no sabéis en qué día su Señor vendrá. Estas palabras son ambos un aviso y una invitación, un llamado a vivir con vigilancia espiritual y con la preparación para conocer a nuestro Creador. Aunque los sonidos escuchados en Jerusalén y alrededor del mundo son un cumplimiento directo de la profecía o un preludio a lo que viene, sirven como un recuerdo poderoso de la historia divina en la que todos partimos. En este momento de incertidumbre y sorpresa, miremos a las Escrituras por la guía y a Dios por la fuerza. Los eventos que se encuentran ante nosotros pueden ser señales de algo mucho más que podemos comprender. Un mensaje del cielo que nos impide convertir nuestros corazones en Él. Mientras continuamos a mirar y a orar, que tengamos la esperanza y la anticipación de la gloriosa vuelta de nuestro Creador, Jesús Cristo. La destrucción del templo en Jerusalén en 70 después de Cristo
marcó un punto de vuelta profundo en la historia, un evento cataclísmico con implicaciones lejanas. Aún así, esta profecía no estaba sin precedentes. Cientos de años antes, el profeta Mica había previsto el deslizamiento de Jerusalén, enviando un aviso sombrío sobre los líderes de la ciudad desviando del camino de la justicia. En Mica 3.12, él proclamó que Sión sería pliego como un campo, que Jerusalén se convierta en una montaña de ruinas y la montaña de la casa una altura de madera. Esta profecía tranquila se acercó a la historia y encontró un cumplimiento parcial en los eventos de 70 después de Cristo y luego en 135 después de Cristo durante el reino del emperador Adrián. Hoy en día, los sonidos misteriosos y los fenómenos inexplicables nos empujan a reflexionar sobre su potencial significado, dibujando paralelas entre profecías antiguas y eventos modernos. La destrucción de Jerusalén en 70 después de Cristo cumplió una profecía crítica foretolda por Jesús y otras figuras bíblicas. Cuando el general romano Titus llevó a sus fuerzas a besar y al final a destruir el templo, no fue solo una conquista militar, sino también un momento profundo espiritual y histórico. Este evento, sin embargo, no fue el último golpe de Jerusalén. En 135 después de Cristo, siguiendo la cruzada de una segunda revolución judía liderada por Simón Bar Kokhba, las fuerzas del emperador Adrián levantaron totalmente la ciudad. El historiador romano Casio Dio relató que durante esta revolución, las fuerzas romanas acabaron con la vida de 580.000 judíos. Para simbolizar el dolor y la desesperanza que envolvían la ciudad, las tropas del emperador Adriano caminaron sobre las ruinas de Jerusalén. A partir de ese momento, se prohibió a los judíos regresar a la ciudad bajo amenaza de muerte, lo que marcó un punto oscuro en la historia de la nación. Este trágico episodio representó el cumplimiento total de la profecía de Miqueas y ratificó las sombrías palabras de Jesús sobre el futuro de la ciudad sagrada. Las profecías de Jesús sobre la destrucción del templo y el fin de los tiempos calaron profundamente en los corazones de sus discípulos. Al escuchar a Jesús describir estos eventos devastadores, ellos no pudieron evitar sentirse inseguros y buscaron claridad en sus palabras. Le preguntaron: «Maestro, ¿cuándo sucederán estas cosas? ¿Y cuál será la señal de que están por ocurrir?». La respuesta de Jesús fue extensa, cargada de advertencias y señales, subrayando la necesidad de estar vigilantes. Primero, los alertó sobre la tentación de la falsedad, ya que muchos se presentarían como el Mesías y engañarían a la gente. También mencionó que habría rumores de guerras y revueltas, pero que estos no serían la señal inmediata del fin. «Estas cosas deben suceder primero», dijo Jesús, «pero el fin no vendrá de inmediato». Luego, elaboró sobre los terribles tiempos que se avecinaban, describiendo un escenario de conflicto global, en el que nación se levantará contra nación y reino contra reino. Jesús también habló de catástrofes naturales, como terremotos, hambrunas y pestilencias, las cuales estarían acompañadas de señales aterradoras desde el cielo. Estos ominosos presagios fueron detallados en el discurso del Monte de los Olivos, registrado en los evangelios de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Las preguntas de los discípulos se enfocaban en dos aspectos clave: el momento exacto de estos sucesos y las señales que los precederían. ¿En qué momento ocurriría la caída del templo? ¿Y cuáles serían las señales que anunciarían la segunda venida de Jesús y el fin de los tiempos? La respuesta de Jesús se refería a dos eventos distintos: la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y las señales que marcarían su regreso definitivo.
Mientras que la primera parte de la profecía ya se ha cumplido, la segunda, que se refiere a la venida de Cristo, continúa en desarrollo. Las señales que Jesús describió sobre su regreso todavía resuenan en los eventos actuales. Las guerras, las catástrofes naturales y los desastres globales siguen creciendo en intensidad, lo que lleva a muchos creyentes a interpretar estos sucesos como parte de la línea de tiempo profética señalada por Jesús. Sin embargo, el primer aviso que Jesús dio fue acerca de la decepción. Él les pidió a sus seguidores que no se dejaran engañar ni desilusionar. En el mundo de hoy, donde la desinformación se propaga a una velocidad alarmante, este consejo resulta especialmente pertinente. Satanás, descrito en la Biblia como el enemigo de la humanidad, ha colocado a individuos influyentes en diversas áreas de la sociedad, incluyendo la economía, la política, los medios de comunicación, la educación, la energía y la industria alimentaria. Estas personas, muchas veces, promueven valores corruptos que contribuyen a la destrucción moral y espiritual de la sociedad. La batalla espiritual entre el bien y el mal ha estado presente a lo largo de toda la historia de la humanidad y continuará hasta el regreso de Cristo. La manipulación de Satanás es profunda y extensa. A través de los medios de comunicación, la televisión y las plataformas digitales, busca corromper las mentes de las personas y controlar sus corazones, alejándolos del camino de la verdad. La Biblia insta a los creyentes a mantenerse firmes en la verdad y a no sucumbir a los engaños del enemigo. La propagación de enseñanzas falsas, la manipulación de la información y la erosión de los valores morales forman parte de un plan más amplio para desviar a la humanidad. En este contexto, muchas personas se sienten confundidas por los eventos extraños y a menudo incomprensibles que estamos presenciando hoy en día, como sonidos misteriosos y fenómenos naturales inesperados. Estos sucesos han generado muchas preguntas sobre su posible conexión con las profecías bíblicas. Las redes sociales se han convertido en un punto de encuentro donde las personas comparten sus experiencias y teorías sobre estos fenómenos. Videos y grabaciones de sonidos extraños escuchados en diferentes partes del mundo, a menudo descritos como sonidos similares a los de una trompeta, han generado especulaciones. Algunos creen que estos eventos son señales de los tiempos finales, citando pasajes del libro de Apocalipsis que mencionan trompetas anunciando eventos trascendentales. Otros consideran que estos sonidos son mensajes divinos, un llamado a la humanidad para que se detenga, reflexione, se arrepienta y se prepare para lo que está por venir. Por otro lado, los escépticos sostienen que estos fenómenos tienen explicaciones científicas, como actividad geológica o condiciones atmosféricas inusuales. Los escépticos advierten contra el miedo infundado y piden paciencia mientras los expertos investigan el origen de estos extraños sonidos. Esta disparidad de opiniones refleja el debate más amplio entre la fe y la ciencia. Para los creyentes, estos sucesos son vistos como parte de la intervención divina, cumpliendo las profecías y señalando la necesidad urgente de un despertar espiritual. Por el contrario, los escépticos se centran en las explicaciones científicas, considerándolas como la mejor vía para comprender estos fenómenos. Sostienen que interpretar estos eventos a través del miedo solo perjudica el proceso de comprensión. Sin importar cuál sea el enfoque, el debate global en torno a estos fenómenos refleja el anhelo profundo de la humanidad por entender las fuerzas invisibles que rigen nuestro mundo. Las profecías de Jesús no se limitan a la destrucción de Jerusalén, también abordan señales específicas de los tiempos finales. Una de estas señales es la abominación de la desolación, mencionada en Mateo 24:15.
Este evento, aunque aún no se ha cumplido por completo, es considerado como una clara indicación de que el fin de los tiempos está cerca. Jesús enfatizaba la importancia de la vigilancia, instando a sus seguidores a mantenerse alerta y sabios, capaces de discernir los tiempos y las señales que marcarían la llegada del fin. No te dejes engañar, advierte Jesús, eliminando los peligros espirituales que surgen de la decepción y la distracción. Hoy en día, la moralidad de la sociedad se encuentra en declive y la creciente corrupción en nuestras instituciones actúa como un recordatorio constante de la batalla espiritual que sigue teniendo lugar. Las tácticas del enemigo, especialmente a través de los medios de comunicación y las tecnologías, buscan distorsionar la verdad y erosionar la fe de las personas. No obstante, la Biblia ofrece una guía clara para que los creyentes mantengan la vigilancia, aferrándose a las promesas de Dios y resistiendo los esquemas del maligno. A medida que los sonidos misteriosos y otros fenómenos inexplicables capturan la atención del mundo entero, estos eventos sirven como una llamada a la reflexión profunda. ¿Son simplemente coincidencias o tienen un mensaje más profundo y trascendental detrás de ellos? Para los creyentes, estos sucesos son un recordatorio de la urgencia del arrepentimiento y la vigilancia constante. Estos eventos, para aquellos que tienen fe, son indicativos del cumplimiento de las profecías y del inminente regreso de Cristo. Para los escépticos, representan un enigma que debe ser resuelto, con la esperanza de que la ciencia pueda proporcionar respuestas definitivas. La destrucción de Jerusalén y el templo, tal como fue prometido por el profeta Miqueas y Jesús, sigue siendo una poderosa prueba de la exactitud de las profecías bíblicas. Este evento histórico también actúa como un aviso para las generaciones futuras, instándolas a prestar atención a los signos de los tiempos. Ya sea desde el ámbito de la fe o de la ciencia, estos fenómenos desafían a la humanidad a buscar un entendimiento más profundo y a prepararse para lo que está por venir. En un mundo cada vez más incierto, el llamado a mantenerse vigilantes y discernir los tiempos nunca ha sido más relevante. En un reciente informe, los residentes del norte de la ciudad de Oklahoma mencionaron que un ruido fuerte los mantiene despiertos por la noche. Es tan fuerte, dijeron algunos, he escuchado ruidos extraños. Otros continuaron, escucha, ruido. La repetición del sonido parece provenir de algún lugar inexplicable, dejando una sensación inquietante en el aire. En medio de estos fenómenos, Jerusalén se ha convertido nuevamente en el centro de atención, como un punto de referencia para un fenómeno que podría tener implicaciones espirituales y cósmicas. ¿Es este solo un eco de eventos pasados o una señal de lo que está por venir? La guerra de Hamás en Israel, acompañada de duras críticas internacionales y sanciones, ha provocado que surjan reportes extraordinarios de lugares insólitos. En medio de esta turbulencia, una aparición fascinante se ha manifestado en los cielos. El Rey de la Gloria, Jesús Cristo, apareció junto a un grupo de ángeles, emitiendo un sonido tan profundo y misterioso que dejó a muchos perplejos. Este fenómeno celestial ha dado pie a una ola de interrogantes. ¿Estamos siendo testigos de una intervención divina o se trata simplemente de un mensaje simbólico profundo? ¿Por qué Jerusalén, una ciudad marcada por siglos de conflictos y cargada de un profundo significado espiritual, fue elegida como el escenario de esta visita celestial? ¿Qué consecuencias podría tener este evento tanto para los pueblos de la región como para el resto del mundo? Acompáñame en este análisis mientras tratamos de entender la profundidad de este increíble suceso
y lo que podría implicar para todos nosotros. Nosotros, como humanos, estamos conectados por la eterna presencia de Jesús, cuya esencia se mantiene viva en cada uno de nosotros. En el video de hoy, abordaremos todas las respuestas a las preguntas que se han generado a partir de este fenómeno. Pero antes de continuar, no olvides suscribirte al canal y darle me gusta a este video, para que más personas puedan conocer esta sorprendente historia. Este es el testimonio de un residente de Jerusalén que fue entrevistado por un periodista acerca del extraño fenómeno celestial que ocurrió en su ciudad. Al ser preguntado sobre cómo se sintió, su respuesta fue clara. Al principio, no podía creer lo que veía. Todos los que estábamos allí estábamos completamente sorprendidos. Algunos de nosotros no pudimos evitar llorar, otros comenzaron a orar. En medio de la situación tan complicada que vivimos, este evento me hizo sentir algo de esperanza, aunque también debo admitir que me sentí bastante asustado. Mientras tanto, en Internet, miles de personas reaccionaron al ver este asombroso evento captado por las cámaras en las redes sociales. La imagen de Jesús rodeado por ángeles, apareciendo en los cielos de Jerusalén, fue calificada por muchos como un milagro impresionante. Fue algo completamente inesperado, dijeron. El sonido, la visión, todo parecía venir de otro mundo. Este fenómeno nos hizo pensar que algo trascendental estaba por suceder. La emoción era palpable en el aire y todos estábamos con el corazón acelerado. Ahora, para comprender lo que sucedió realmente, nos trasladamos a una noche inquietante en Fair Lawn, Nueva Jersey, donde los residentes aún se preguntan si este acontecimiento se repetirá. En Jerusalén, la ciudad antigua, bajo un cielo que parecía guardar secretos milenarios, un sonido resonó por el aire. Este ruido, tanto asombroso como majestuoso, rompió la calma nocturna. Aquellos que escucharon describieron el sonido como algo completamente ajeno a todo lo conocido. Un ruido tan imponente que parecía como si los propios cielos se abrieran para liberar una sinfonía divina. Imagina estar de pie sobre las piedras de Jerusalén, rodeado de un ambiente bañado por un resplandor dorado, cuando de repente el aire se llena con el sonido de trompetas que no pertenecen a este mundo. Este no era un sonido ordinario, ni siquiera el de las trompetas que suenan en las iglesias. Este era algo más allá de la comprensión humana, algo que llega al alma de todo aquel que escucha, incluso a los que aún no creen. Lo más impactante es que este fenómeno no se limitó solo a Jerusalén. En diferentes lugares del mundo, en países lejanos, personas comenzaron a escuchar el mismo sonido celestial. Las trompetas resonaban en el aire, llenas de una majestuosidad que parecía vibrar en lo más profundo del ser de cada oyente. En muchas ciudades, la gente que pasaba por las calles se detenía a escuchar, asombrada por la magnitud de lo que estaba ocurriendo. Este evento no solo ha dejado a los habitantes de Jerusalén impresionados, sino que también ha causado un gran revuelo a nivel global. Todos se preguntan si este es un mensaje directo del cielo y qué significados podría tener para el futuro de la humanidad. En este video, profundizamos en las posibles explicaciones de lo que pudo haber sido un acontecimiento milagroso y cómo podría estar relacionado con los tiempos actuales de tensión y conflicto. Prepárate para una reflexión que te llevará a pensar más allá de lo que tus ojos pueden ver. El eco de este sonido parecía golpear con fuerza el miedo en los corazones de todos los que lo escuchaban, como si fuera una advertencia ominosa, una profecía de destrucción que se anunciaba desde lo más alto. Desde los calurosos suburbios de América hasta las ciudades desiertas de Canadá y Australia, este extraño fenómeno no hizo más que expandirse, capturando la atención de millones de personas. Científicos, académicos
y ciudadanos de todo el mundo se sintieron atraídos por el misterio de estos sonidos inusuales, lo que provocó tanto asombro como temor. La incertidumbre creció rápidamente y la humanidad comenzó a cuestionarse qué podría estar detrás de este fenómeno global que parecía desafiar toda explicación lógica. Este fenómeno se ha convertido en un enigma de alcance mundial, levantando numerosas interrogantes sobre su origen y su posible significado. ¿Es esto una señal celestial o simplemente un fenómeno natural que todavía no entendemos? Imagina por un momento escuchar un sonido tan inesperado y ajeno a todo lo que has conocido. ¿Qué pensarías? Para muchos, el sonido que retumbaba por el aire era algo completamente fuera de lo común, una vibración profunda que parecía provenir de otra dimensión. Un grito que desgarraba el cielo y se impregnaba en el ambiente, dejando una sensación palpable de incertidumbre. Sin embargo, ¿de dónde provienen estos ruidos tan extraños? ¿Cuál es su origen? Más importante aún, podrían estar relacionados con el cumplimiento de antiguas profecías bíblicas que nos hablan de los tiempos del fin. La Biblia, especialmente en el libro de la Revelación, menciona ocasiones en que la barrera entre el cielo y la tierra se vuelve más delgada, momentos cuando señales y maravillas empiezan a manifestarse como indicativos de eventos ya anunciados. Uno de los símbolos más poderosos de esos tiempos finales es el sonido de las trompetas, un recordatorio de que la culminación de los ciclos proféticos está cerca. En este contexto, los sonidos escuchados en todo el mundo podrían ser interpretados como una llamada de atención, una señal de que algo trascendental está ocurriendo. Sé que a veces en nuestras vidas tenemos más preguntas que respuestas. Si te sientes perdido y buscas claridad, tenemos algo para ti. Caminos de la Revelación. Descifrando la Biblia por completo. Un libro lleno de enseñanzas y respuestas disponible ahora como un regalo en el primer comentario. No te pierdas la oportunidad de transformar tu vida y entender el verdadero propósito de estos desafíos. Cada uno de estos sonidos tiene un propósito mucho más allá de ser simples ruidos. Son como preámbulos de juicios divinos e intervenciones que marcan el fin de una era. El libro de la Revelación, en sus capítulos 8 al 2, describe cómo 7 ángeles que se encuentran en la presencia de Dios son encomendados con 7 trompetas, cada una de ellas siendo un instrumento de poder y revelación. Estos no son simplemente instrumentos de sonido, son símbolos proféticos cargados de un profundo significado espiritual, destinados a despertar a la humanidad a la presencia de lo divino. Lo que ocurrió en Jerusalén no fue un hecho aislado ni una anomalía local. A lo largo y ancho del planeta se han registrado sonidos similares, rompiendo el silencio de los cielos, una manifestación que podría tener repercusiones mucho mayores de las que imaginamos. Este tipo de fenómenos no se limita solo a un lugar o momento en específico, sino que está ocurriendo globalmente, lo que aumenta la sensación de urgencia y misterio alrededor del evento. ¿Podría ser este el preludio de algo aún más grande, una intervención divina que nos está llamando a reflexionar sobre nuestro destino como humanidad? Tal vez estamos al borde de un nuevo despertar espiritual, o tal vez es una señal de que estamos entrando en una era de cambios profundos e inevitables. Aunque muchos científicos y académicos han intentado desentrañar el misterio detrás de estos fenómenos celestiales, sus explicaciones han sido insuficientes. Sin embargo, en Jerusalén, la aparición de Jesús agrega una capa de significado que trasciende todo intento de explicación racional. Este no es simplemente un caso de sonidos inexplicables o fenómenos que desafían la lógica humana. Es un mensaje, una señal proveniente del ámbito divino y tal vez
una advertencia de algo más grande que está por suceder. La convergencia de todos estos eventos nos obliga a mirar más allá de lo evidente, a cuestionarnos no solo sobre la naturaleza de los extraños sonidos y visiones, sino también sobre el momento exacto en que sucedieron, el lugar que escogieron y, sobre todo, el profundo significado que llevan consigo. Mientras reflexionamos sobre estos misterios, volvemos la mirada hacia un momento crucial en la historia, uno que puede arrojar luz sobre lo que está ocurriendo en el presente. Recordemos lo que ocurrió el martes antes de la crucifixión de Jesús, cuando el Señor trató de dejar una enseñanza profunda en los corazones de sus discípulos. A través de sus profecías, les adelantó la inminente destrucción de Jerusalén y su retorno final en todo su poder y gloria. Desde el amanecer hasta el anochecer, Jesús enseñaba en el templo, como se relata en Lucas 21, 37 a 38. Después de pronunciar 7 maldiciones sobre la élite religiosa, caminó por la puerta oriental hacia la montaña de los Olivos, una colina situada a tan solo unos cientos de metros del templo, como se menciona en Mateo 24:1. Es probable que esa noche, antes de regresar al templo a la mañana siguiente, pasara la noche en el jardín de Getsemaní. De este modo, al amanecer, Jesús podría haber regresado al templo y continuado su enseñanza a todos aquellos que llegaban para la celebración de la Pascua. Cuando Jesús y sus discípulos abandonaron el templo en ese domingo, quedaron maravillados por la belleza del templo de Herodes. La estructura, bañada por la luz dorada de la mañana, resplandecía con el oro y las piedras preciosas que adornaban su construcción, creando una vista verdaderamente espectacular. Según el Evangelio de Juan 2:20, la construcción del templo comenzó 46 años antes de la crucifixión y aún no se había completado en ese momento. En realidad, el templo se terminó apenas 7 años antes de su destrucción, en el año 70 después de Cristo. Ver el templo desde la montaña de los Olivos habría sido una experiencia que llenaba de inspiración y admiración, un recordatorio tangible de la gloria y grandeza de la casa de Dios. Pero mientras se dirigía al jardín de Getsemaní, Jesús pronunció una profecía sobre la inminente destrucción del templo. Aunque algunos de sus discípulos señalaron lo hermosamente decorado que estaba el templo, con sus piedras preciosas y ofrendas dedicadas a Dios, Jesús les respondió de manera impactante: en cuanto a lo que veis aquí, llegará el momento en que no quedará piedra sobre piedra, cada una de ellas será derribada. Lucas 21, 5-6. Esta profecía debe haber sido difícil de aceptar para los discípulos, quienes no podían imaginar un mundo sin el majestuoso templo de Herodes en pie. Para ellos, la destrucción del templo representaba el fin de una era, el colapso de todo lo que conocían y de todo lo que era sagrado. La imagen del templo destruido era tan aterradora como desconcertante. Para ellos, ese edificio no solo era una estructura física, sino el corazón mismo de su fe y su identidad. Sin embargo, las palabras de Jesús no fueron dichas en aislamiento. Su profecía se alineaba con las predicciones de los profetas del Antiguo Testamento, quienes también hablaron sobre la caída de Jerusalén y las razones que la justificarían. El profeta Miqueas, por ejemplo, también se refirió a la destrucción de Jerusalén, señalando las injusticias y corrupciones que marcarían el fin de la ciudad santa. Su mensaje, al igual que el de Jesús, resonaba con una advertencia: el juicio de Dios no sería retrasado para siempre. Los actos de maldad y opresión no quedarían impunes, y la purificación de Jerusalén sería inevitable. Este contexto histórico y profético nos invita a reflexionar sobre el significado profundo de los eventos que estamos viviendo hoy en día.
Si los fenómenos celestiales que hemos presenciado recientemente son de alguna manera una manifestación de la voluntad divina, como algunos sugieren, entonces la pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos siendo testigos de señales que apuntan a una transformación, a una renovación espiritual, o estamos al borde de un juicio que se avecina? En Miqueas 3:9-12, el profeta ofrece una fuerte reprimenda a los líderes de Israel, llamándolos a la reflexión con estas palabras: escuchen esto, ustedes líderes de Jacob, ustedes líderes de Israel, que desprecian la justicia y tuercen todo lo que es recto, que construyen a Sión con sangre y a Jerusalén con maldición. Sus líderes juzgan por soborno, sus profetas enseñan por dinero, y sus sacerdotes predicen por lucro. Sin embargo, esperan la ayuda del Señor y dicen: ¿acaso no está el Señor entre nosotros? Ningún mal nos alcanzará. Pero, debido a ustedes, Sión será arada como un campo, Jerusalén se convertirá en un montón de escombros, y el monte del templo será un alto bosque desolado. La profecía de Miqueas resuena profundamente con los temas de corrupción y juicio que también Jesús destacó durante su tiempo. La destrucción del templo no fue solo un colapso físico, un evento arquitectónico, sino una profunda llamada a la reconciliación espiritual. Fue una sentencia de juicio para los líderes de la nación, y al mismo tiempo una advertencia a todos de que la justicia de Dios no puede ser corrompida ni ignorada. Este evento mostró que las promesas divinas no son vacías y que la rebelión y la injusticia tienen consecuencias inevitables. Hoy en día, los misteriosos sonidos que resuenan en diferentes partes del mundo parecen conectar con estas antiguas advertencias. ¿Podrían estos ruidos ser una manifestación moderna de las trompetas anunciadas en el libro de la Revelación? ¿Podrían estos sonidos ser heraldos de los tiempos finales, como afirmaron tanto Jesús como los profetas? Como creyentes, estamos llamados a mantenernos vigilantes, discerniendo los signos de los tiempos y preparándonos para lo que pueda estar por venir. En los misteriosos sonidos que estamos escuchando, quizás estemos recibiendo un mensaje divino, un llamado a despertar y reflexionar sobre el estado de nuestro mundo, nuestra fe y nuestra relación con Dios. Las trompetas de revelación tal vez no estén tan lejos como pensamos. Es posible que estos sonidos sean una señal de que no solo estamos al final de una era, sino que nos encontramos al borde de un nuevo capítulo en el plan divino de Dios. De hecho, existen dos puntos de vista públicos bastante distintos sobre este fenómeno milagroso. Esta dualidad es fascinante. Algunos sienten que estos sonidos son claramente una señal de Dios, un aviso para que escuchamos atentamente. Para ellos, estos ruidos son como un recordatorio de las profecías bíblicas sobre el fin de los tiempos. Están convencidos de que estamos viviendo en los últimos momentos, y este fenómeno solo refuerza su creencia de que debemos preparar nuestros corazones para el regreso de Jesús. Para ellos, estos sonidos no son simples ruidos, sino un indicio de la proximidad de un evento trascendental. Por otro lado, existe una perspectiva escéptica que explica estos fenómenos como simples cambios atmosféricos o ruidos industriales que, aunque desconcertantes, tienen explicaciones lógicas y científicas. Es fácil para algunas personas atribuir lo inexplicable a causas religiosas o proféticas, pero este enfoque promueve una visión más racional, buscando explicaciones basadas en la ciencia y evitando caer en teorías de conspiración o predicciones basadas en el temor. Este contraste de opiniones refleja la división entre aquellos que ven estos eventos como señales divinas y los que prefieren mantener una postura más escéptica,
buscando respuestas más terrenales. Lo cierto es que, independientemente de la interpretación que se dé a estos fenómenos, la destrucción del Templo de Jerusalén y el destino de la ciudad en sí misma siguen siendo uno de los eventos más significativos en la historia tanto del judaísmo como del cristianismo. En el 70 después de Cristo, el general romano Tito destruyó el templo, un evento devastador para el pueblo judío, que perdió no solo su lugar de culto, sino también un símbolo fundamental de su identidad y su conexión con Dios. Ese acontecimiento marcó un antes y un después, dejando una huella imborrable en la historia religiosa y cultural de la humanidad. No obstante, la ciudad sufrió una mayor devastación en el año 135 después de Cristo, cuando el emperador romano Adriano sofocó una nueva rebelión judía, esta vez encabezada por Simón Bar Kokhba. Este levantamiento, similar al anterior, buscaba obtener la independencia del pueblo judío frente al dominio romano. Según Cassius Dio, un historiador romano de la época, las fuerzas romanas eliminaron a aproximadamente 580.000 judíos, arrasaron Jerusalén y ocuparon gran parte o la totalidad de la ciudad. Los judíos fueron expulsados de Jerusalén y se les prohibió regresar bajo pena de muerte. En este período de caos se cumplió la profecía de los profetas Miqueas y Jesús, quienes habían anunciado la caída de la ciudad. Las palabras de Jesús sobre la inminente destrucción de Jerusalén marcaron profundamente a sus seguidores, quienes le pidieron explicaciones sobre cuándo ocurriría este suceso y qué señales precederían su segundo advenimiento y el establecimiento de su reino. Ellos, llenos de incertidumbre, le preguntaron directamente: «Maestro, ¿cuándo ocurrirán estas cosas y cuál será el signo de que están a punto de suceder?». Jesús les respondió de manera directa, advirtiéndoles de los peligros de la confusión y el engaño. Les explicó que muchos vendrían en su nombre, pretendiendo ser el Mesías y afirmando que el fin estaba cerca, pero les advirtió que no debían dejarse engañar por estos falsos guías. A continuación, Jesús les relató que, aunque se producirían guerras y rebeliones, el fin no llegaría de inmediato. Les dijo que naciones se enfrentarían a naciones y reinos a reinos. Además, predijo que habría terribles terremotos, hambrunas y epidemias en diversas partes del mundo, junto con señales misteriosas en los cielos que alarmarían a muchos. En los capítulos 21, 7 a 11 de Lucas y en los relatos paralelos de Mateo 24 y Marcos 13, 3 de los evangelistas documentan este discurso de Jesús. En el Evangelio de Mateo se menciona que los discípulos, después de escuchar estas palabras, se reunieron a solas en el Monte de los Olivos para pedirle una aclaración más detallada sobre su profecía. Ellos le hicieron dos preguntas específicas: ¿cuándo sucederán estas cosas? Y ¿cuál será la señal de tu regreso y del fin del mundo? Mateo 24:3. La respuesta de Jesús a estas preguntas fue la más detallada que les dio a lo largo de su ministerio. La profecía que les compartió abarcaba dos eventos distintos: la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo y los acontecimientos que precederían su segunda venida, los cuales aún se están desarrollando en nuestros días. Respecto a la segunda pregunta, sobre los signos del regreso de Cristo, Jesús les indicó que los eventos profetizados en las Escrituras sobre el fin de los tiempos comenzaban a materializarse, y muchos creyentes consideran que estamos viviendo en la era descrita por Él. Como cristianos, tendemos a interpretar las Escrituras proféticas a través del filtro de nuestras experiencias personales y los sucesos de nuestro entorno. Muchas veces esperamos que el retorno del Señor sea una respuesta a nuestras dificultades actuales,
tanto a nivel personal como en la nación en la que vivimos. Sin embargo, solo los eventos concretos mencionados en las Escrituras, como la abominación de la desolación mencionada en Mateo 24:15, pueden servir como señales claras de que la venida de Cristo está cerca. La primera advertencia que Jesús dio a sus discípulos fue estar alerta contra la trampa de la decepción. Él les dijo: «Ten cuidado de no dejarte engañar». Esta advertencia cobra una relevancia especial en la época actual, un tiempo en el que vivimos rodeados de desilusión en todos los niveles de la sociedad. Nuestro adversario, Satanás, ha logrado colocar individuos clave en lugares de poder a través de diversas esferas, como la política, los medios de comunicación, la educación, la economía, la energía y el suministro de alimentos. Estos actores promueven ideologías distorsionadas y valores corruptos, los cuales siembran la confusión y la desinformación. Esta cadena de engaños ha sumido a nuestra sociedad en una caída moral cada vez más profunda, un proceso que se ha intensificado con el paso de los años. Esta lucha entre el bien y el mal no es algo nuevo, pues comenzó desde el mismo momento en que la humanidad cayó y continuará hasta el retorno glorioso de Cristo. Como creyentes, nuestra responsabilidad es aferrarnos firmemente a la verdad que se encuentra en las Escrituras y mantenernos alertas ante las tácticas de manipulación y engaño que nos rodean. Los medios de comunicación, la televisión y especialmente Internet han sido transformados en potentes instrumentos a manos de quienes buscan influir sobre nuestras mentes y corazones. Nuestro enemigo es experto en la guerra psicológica y sabe exactamente cómo sembrar dudas, inseguridades y confusión en nuestras vidas. Tanto los escépticos como los creyentes, los académicos y las personas devotas se ven atrapados en debates sobre fenómenos extraños, como los misteriosos sonidos que se escuchan en diversas partes del mundo, los cuales algunos interpretan como señales proféticas del fin de los tiempos. Estos sonidos, que a menudo se describen como trompetas o retumbos provenientes del cielo, han despertado una curiosidad global sin precedentes y generado una conversación en todo el mundo. Las plataformas de redes sociales y los foros de discusión en línea se encuentran repletos de teorías y testimonios, lo que ha dado lugar a un diálogo global que trasciende las fronteras nacionales y culturales. Este fenómeno refleja una necesidad humana profunda de comprender las fuerzas invisibles que dan forma a nuestro mundo, esas que parecen desbordarse más allá de la comprensión cotidiana. En este contexto, el papel de los medios digitales y las redes sociales ha adquirido una magnitud que no puede ser ignorada. Estas plataformas han evolucionado para convertirse en espacios donde se comparten experiencias y se archivan testimonios digitales de encuentros humanos con lo sobrenatural. Videos y grabaciones de audio que capturan estos sonidos misteriosos han sido compartidos millones de veces, convirtiéndose en una prueba palpable de la fuerza de estos eventos para despertar el asombro y la curiosidad entre las personas. El posible significado profético de estos ruidos nos invita a reflexionar profundamente sobre la relación entre lo divino y lo mundano. Están desafiando la visión escéptica y reduccionista de la espiritualidad que prevalece en el mundo moderno, sugiriendo que los textos sagrados antiguos podrían contener algo más que simples alegorías. Mientras teólogos y estudiosos continúan investigando y debatiendo el verdadero significado de estos fenómenos, se va configurando una narrativa más amplia, una que toca los miedos más profundos y las esperanzas más grandes de la humanidad. Esta narrativa resalta la búsqueda humana constante por dar sentido a lo desconocido,
por encontrar un propósito en medio del caos y por discernir la mano divina en medio de las complejidades de la existencia. Los sonidos misteriosos, que parecen provenir de lo más allá, nos sirven como un recordatorio poderoso de la delgada línea que separa lo natural de lo sobrenatural, lo histórico de lo profético. Nos instan a escuchar no solo con los oídos, sino también con el corazón, invitándonos a sumergirnos en los misterios de la fe con mentes abiertas y espíritus dispuestos a explorar lo desconocido. A medida que nos adentramos en las complejidades de estos fenómenos y sus interpretaciones, debemos recordar el profundo poder de la profecía. No solo se trata de predecir eventos futuros, sino de inspirar reflexión, transformación y un renovado compromiso con la verdad divina. Las conversaciones que han surgido a raíz de estos extraños sonidos son una clara prueba de la necesidad humana de comprensión y la constante búsqueda de significado. Cada uno de estos eventos nos desafía a reflexionar sobre nuestra relación con lo divino y a considerar que tal vez hay más en juego de lo que podemos percibir con nuestros sentidos físicos. Este viaje de descubrimiento continúa con cada nuevo sonido que llega desde lo desconocido, reafirmándonos que, aunque no todo lo que vemos o escuchamos tiene intenciones negativas, debemos acercarnos a los medios y a las fuentes de información con discernimiento y una dosis saludable de escepticismo. Vivimos en una era llena de ruido informativo, y la necesidad de ser críticos con lo que consumimos nunca ha sido tan crucial. A medida que seguimos navegando por este mar de información, debemos permanecer alertas y conscientes de las fuerzas que buscan influir en nuestras percepciones y decisiones. En el mundo contemporáneo, la necesidad de discernimiento es más relevante que nunca, especialmente cuando se trata de los medios de comunicación y los mensajes que nos llegan a diario. Estamos siendo constantemente bombardeados con información desde todos los rincones, y como creyentes somos llamados a ser vigilantes y sabios en cómo procesamos y reaccionamos ante ello. Los medios de comunicación, la televisión, la radio y muchas otras formas de transmisión no solo sirven como canales para el entretenimiento o las noticias, sino que a menudo actúan como herramientas de influencia que modelan nuestras mentes y corazones, a veces de manera tan sutil que ni siquiera somos conscientes de cómo nos desvían de la verdad de Dios. El término programación resulta ser apropiado, ya que muchas veces, a través de los medios, nos programan mentalmente para aceptar ideas y valores que están en contradicción con los principios bíblicos. Este fenómeno hace que la Escritura nos exija ser cautelosos y probar todo lo que escuchamos y vemos, comparándolo con la palabra infalible de Dios. La Biblia nos advierte claramente que no debemos aceptar todo lo que se nos presenta, sino que debemos discernir lo que es verdad y lo que no lo es, poniendo a prueba los espíritus para asegurarnos de que estamos alineados con la verdad divina. Como se nos dice en 1 Juan 4:1, queridos amigos, no crean a todo espíritu, sino prueben los espíritus para ver si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido al mundo. Este consejo sigue siendo tan pertinente hoy como lo fue en los primeros días de la Iglesia. En la actualidad, nos enfrentamos a un sinfín de voces que, ya sea a través de la radio, la prensa o las redes sociales, propagan mentiras o distorsionan la verdad contenida en la palabra de Dios. En este mar de falsedades, es más importante que nunca que aprendamos a discernir lo verdadero de lo falso y a protegernos de las corrientes que intentan alejarnos de la luz de la verdad. La única referencia verdaderamente confiable que poseemos en este mundo lleno de confusión y engaños es la propia Escritura.
Todo aquello que contradiga o distorsione el mensaje de la Biblia debe ser tratado con extrema cautela. Como seguidores de Cristo, tenemos la responsabilidad de distinguir la verdad de la falsedad en un entorno lleno de voces que intentan influir en nuestros pensamientos y acciones. Sin embargo, es la palabra de Dios la que nos brinda la claridad que necesitamos para separar lo real de lo falso y caminar por el camino de la verdad. El número 7 tiene un significado profundo y significativo que resuena a lo largo de toda la Escritura, simbolizando la perfección, la totalidad y el orden divino que rige el universo. Este número aparece repetidamente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, sirviendo como un recordatorio constante de que el plan de Dios es completo y perfectamente diseñado. En la historia de la creación narrada en Génesis, por ejemplo, se menciona que Dios formó el mundo en 6 días y descansó en el séptimo, santificando ese día como un día especial. Este descanso no solo marca la culminación de la creación, sino que también establece un patrón para el descanso y la adoración. El séptimo día, por lo tanto, no es solo una señal de la perfección del trabajo divino, sino también un recordatorio de la santidad que debe acompañar el descanso en la presencia de Dios. El simbolismo del número 7 se vuelve aún más relevante en el libro de Apocalipsis, donde desempeña un papel central en los juicios de Dios y en el cumplimiento de las profecías. En el libro de Apocalipsis, el número 7 se presenta en diversos momentos, siempre relacionado con los juicios divinos que se derraman sobre la tierra. Las 7 trompetas, los 7 sellos y las 7 copas de ira son ejemplos de cómo este número representa el despliegue de la justicia divina. Cada conjunto de 7 se refiere a una serie de eventos que detallan el plan de Dios para los últimos tiempos, revelando la manera en que Él llevará a cabo su voluntad en el fin de los días. Un ejemplo claro es la séptima trompeta, que proclama el juicio final y el establecimiento del reino eterno de Cristo, marcando la culminación de los propósitos divinos para el mundo. Las 7 copas de ira, que se introducen a lo largo de los capítulos 15 y 16, representan las últimas etapas del castigo divino, desencadenando los juicios finales que conducirán al triunfo de Dios sobre las fuerzas del mal. Estos sellos y copas, guardados en un libro cerrado que solo Cristo es digno de abrir, son una parte esencial de la visión profética que Juan recibió durante su exilio en la isla de Patmos. Cuando Cristo comienza a abrir los sellos, cada uno desvela una serie de eventos apocalípticos que incluyen guerras, hambrunas, muertes y alteraciones cósmicas, todos ellos actuando como preludio a la segunda venida de Cristo. La visión de Juan comienza con una escena impactante, un libro sellado en la mano de Dios, sin que nadie en el cielo o en la tierra sea considerado digno de abrirlo. Este momento de angustia revela el peso de las revelaciones que el libro contiene. Esta escena simboliza la seriedad y la gravedad de las profecías que yacen en ese libro sellado. No obstante, un anciano se le acerca a Juan y le revela que hay uno digno de abrir el libro, el león de la tribu de Judá, la raíz de David, es decir, Jesucristo. A medida que Cristo abre los sellos, cada uno desvela un evento trascendental que marcará el comienzo del fin y llevará al cumplimiento de los designios divinos para la humanidad. La apertura del sexto sello es un acontecimiento verdaderamente impresionante y cataclísmico. En el capítulo 6, versículos 12 a 14 de las Revelaciones, se describe un gran terremoto, donde el sol se oscurece, la luna se torna roja como sangre y las estrellas caen del cielo. Estos fenómenos cósmicos se alinean con las profecías que Jesús pronunció en los evangelios de Mateo y Marcos, donde habla de señales semejantes que precederán su retorno.
La escena es impactante y aterradora, simbolizando el desvanecimiento que ocurrirá al final de los tiempos. Al abrirse el sexto sello, aquellos que han rechazado el Evangelio comienzan a huir, buscando refugio en las cavernas y en las montañas, tratando de esconderse de la presencia de Dios y del juicio del Señor. Este dramático momento está vívidamente retratado en las Revelaciones, en los versículos 15 a 17 del capítulo 6. En ese momento, los reyes de la tierra, los nobles, los generales, los ricos, los poderosos y todos los demás, tanto esclavos como libres, se refugian entre las rocas y las cavernas de las montañas. Gritan a las montañas y a las rocas: caigan sobre nosotros y oculten nuestros rostros de la presencia de aquel que se sienta en el trono y de la ira del Cordero, porque ha llegado el gran día de su ira, ¿y quién podrá resistirlo? Este es el principio y el fin del juicio divino, un momento en el que la justicia de Dios se manifestará en un mundo que ha rechazado su verdad. Curiosamente, la profecía de Isaías en Isaías 24, 19 a 23 se alinea con estos eventos, describiendo la tierra como desgarrada, flotando como una hoja al viento y siendo arrasada bajo el peso de su rebelión contra Dios. Isaías pinta un cuadro de la devastación de la tierra que caerá con tal fuerza que no se levantará jamás. Estas imágenes evocan la total destrucción que sobrevendrá al mundo durante el juicio final. Incluso los cuerpos celestes, como el sol y la luna, sufrirán cambios dramáticos, con la luna oscureciéndose y el sol temblando, mientras el Señor Dios reina desde el monte Sión y Jerusalén. Estos signos cósmicos y eventos cataclísmicos no son meras coincidencias, sino que forman parte del plan divino anunciado por los profetas y reiterado por Jesús en los Evangelios. En Mateo 24, 29 a 31, Jesús describe el caos de esos días, en los que el sol se oscurecerá, la luna no reflejará su luz, las estrellas caerán del cielo y los astros serán perturbados. Estos fenómenos cósmicos servirán como señales inequívocas de que los tiempos finales han llegado, marcando el retorno inminente de Cristo y la reunión de sus escogidos por medio de sus ángeles. Para los creyentes, la importancia de estos eventos radica en la promesa del retorno de Cristo y el establecimiento de su reino eterno. Mientras que estos acontecimientos serán aterradores para aquellos que han rechazado a Dios, para los fieles representan el cumplimiento de las promesas que Dios ha hecho a su pueblo. Los fenómenos cósmicos, el cambio en los cielos y la tierra, así como el juicio de los malvados, no solo sirven para glorificar a Dios, sino que también afirman su soberanía sobre toda la creación. Estos eventos no son simplemente cataclismos, sino señales del control absoluto de Dios sobre la historia y el destino de la humanidad. Para aquellos que confían en Cristo, estos eventos no son motivo de terror, sino una poderosa recordatorio de la esperanza que tenemos en Él. A medida que reflexionamos sobre estos sucesos proféticos y el simbolismo del número 7, nos damos cuenta de la perfección y completitud del plan de Dios. Desde los 7 días de la creación hasta los 7 sellos de la revelación, la obra de Dios es perfecta en su diseño y su ejecución, y sus propósitos se cumplirán en su totalidad, tal como Él ha establecido desde el principio de los tiempos. Este conocimiento debe ser para los creyentes un llamado a permanecer firmes en la fe, confiando plenamente en las promesas divinas y mirando con esperanza hacia el día en que Cristo regresará para hacer nuevas todas las cosas. En Mateo 24, 29 a 31, Jesús describe a sus discípulos los signos que precederán su regreso. Después de la gran tribulación de esos días, el sol se oscurecerá,
y la luna no reflejará su luz. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. En ese momento, el signo del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y todas las naciones de la tierra lamentarán al verlo. Todos presenciarán al Hijo del Hombre venir en las nubes del cielo con poder y gran gloria. En ese instante, Él enviará a sus ángeles con un sonido de trompeta, quienes reunirán a sus elegidos desde los 4 rincones de la tierra, de un extremo del cielo al otro, cumpliendo así la promesa de reunir a su pueblo de todas las naciones y tribus. Este pasaje ha sido interpretado como una profecía que anticipa grandes turbulencias cósmicas, un masivo encuentro de creyentes y la manifestación visible del regreso de Jesús a la tierra con todo su poder y gloria. Los eventos recientes parecen coincidir con estas predicciones. Por ejemplo, el 8 de abril se produjo un eclipse solar total que cruzó el cielo, arrojando una sombra sobre la tierra y momentáneamente oscureciendo la luz del sol. A pesar de la brevedad de este fenómeno, la alineación de este evento con otros signos en el cielo nos recuerda las alteraciones cósmicas que Jesús describió en sus enseñanzas. Muchos sostienen que estos eventos podrían ser una manifestación de la apertura del 6º sello en el libro de Apocalipsis, donde se describe un terremoto monumental, el sol tornándose oscuro y la luna convirtiéndose en sangre. ¿Podrían estos fenómenos cósmicos ser el cumplimiento de la antigua profecía? Siguiendo las instrucciones dadas por Jesús en el Monte de los Olivos, los ángeles se encargarán de reunir a los escogidos, aquellos que han sido regenerados por la fe en Dios, desde los 4 puntos cardinales del mundo. En Revelación 7:18 se menciona de manera precisa que 144,000 personas de las 12 tribus de Israel serán selladas. Este acto de sellado es un signo divino, marcando a aquellos que realmente pertenecen a Dios. Es fundamental entender que este grupo no está compuesto únicamente por judíos, sino también por gentiles, lo que resalta que el plan de salvación de Dios está destinado a todos aquellos que lo busquen con fe genuina. El número de 144,000 ha sido objeto de debate entre los estudiosos. Algunos lo ven como un número simbólico, representando la totalidad de los creyentes en Cristo, mientras que otros lo interpretan como un remanente específico del pueblo judío que responderá al llamado de Dios en los últimos tiempos. Sin importar la interpretación que se le dé, este pasaje nos recuerda que Dios no ha olvidado a su pueblo elegido, Israel. El Señor sigue siendo fiel a sus promesas y cumplirá todo lo que les ha prometido. A través de las difíciles pruebas y persecuciones bajo el régimen del Anticristo, un remanente fiel de Israel será preservado y será integrado al cuerpo de Cristo, la Iglesia. Aunque muchos piensan que los 144,000 serán evangelistas enviados a predicar el Evangelio durante la tribulación, no hay evidencia explícita en las Escrituras que respalde esta interpretación. De hecho, debido a la opresión del Anticristo, parece completamente imposible que 144,000 personas puedan moverse libremente por el mundo, especialmente cuando los que no llevan la marca de la bestia serán restringidos en sus movimientos y transacciones. En realidad, estos 144,000 son parte de los redimidos, aquellos que estarán junto con el resto de los escogidos delante del trono de Dios, alabando y orando a Él en gloria. En Revelación 7:9-12 se nos presenta una visión de una inmensa multitud que se encuentra ante el trono de Dios y del Cordero. Esta multitud proviene de todas las naciones, tribus, pueblos y lenguas, reflejando la diversidad de la humanidad que ha sido redimida por el sacrificio de Cristo.
Están vestidos con ropas blancas, un símbolo de pureza y justicia, y llevan palmas en las manos, que representan la victoria obtenida a través de Cristo. Mientras se encuentran ante el trono, alzan sus voces al unísono, proclamando: «La salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero». Esta declaración resuena a lo largo del cielo, mientras los ángeles, los ancianos y los 4 seres vivientes se postran ante el trono en adoración, alabando la gloria, la sabiduría y el poder de Dios. Algunos creen que la raptura, el momento en que los creyentes serán elevados para encontrarse con Cristo en el aire, podría ocurrir antes de que comience el período de tribulación de 7 años. Si esta interpretación es correcta, debemos reflexionar sobre las implicaciones para aquellos que lleguen a la fe durante la tribulación. Serían considerados parte de la Iglesia, a pesar de que las Escrituras indican que no habrá segunda oportunidad de salvación después de que se cierre la puerta. Como se menciona en Mateo 25:10 y Lucas 13:24, esta es una pregunta compleja. Si existieran 2 grupos de creyentes, aquellos que son raptados antes de la tribulación y aquellos que se salvan durante ella, ¿por qué no vemos a los creyentes pretribulación reunidos con aquellos que llegaron al cielo después de la tribulación? La escena de Revelación 7 muestra a los ángeles, los ancianos y los seres vivientes rodeando el trono, pero no se menciona a los creyentes previos a la tribulación como parte de este grupo. Esta observación sugiere que no puede haber una distinción definitiva entre estos grupos en el cielo. En lugar de eso, todos los creyentes, sin importar cuándo llegaron a la fe, se unen en la adoración delante del trono de Dios. Estos eventos no son meras curiosidades que pasamos por alto, sino señales que nos dirigen hacia profundas verdades que requieren nuestra reflexión. Los signos que vemos en el cielo y los sucesos que se desarrollan en la tierra son recordatorios de que la profecía bíblica está siendo cumplida. Nos llaman a vivir con fidelidad y vigilancia, manteniéndonos firmes en nuestra fe, sabiendo que los tiempos finales se acercan. Para los creyentes, estos signos no solo representan la manifestación tangible de las promesas de Dios, sino que también nos alientan a permanecer firmes en la esperanza de que Él cumplirá lo que ha prometido. Para los que son escépticos, estos fenómenos desafían la comprensión convencional, abriendo espacio para nuevas investigaciones y exploraciones. Sin importar el lugar en el que estemos, estos momentos actúan como un recordatorio impactante del misterio que envuelve nuestra existencia. Un misterio que nos conecta más profundamente con lo divino y nos invita a buscar, cuestionar y quizás a finalmente creer. Al analizar estos signos, debemos recordar que la Biblia no solo nos advierte sobre el juicio venidero, sino que también nos ofrece un mensaje de esperanza perdurable. En Revelación 1:7 se nos revela: «Mirad, Él viene con las nubes, y todo ojo lo verá, incluso aquellos que lo traspasaron, y todas las tribus de la tierra lamentarán por Él». Sí, amén. Esta promesa del regreso de Cristo sigue firme y clara, como una luz inquebrantable que nos guía a través de la oscuridad y las incertidumbres de nuestros tiempos. En medio de las dificultades del presente, debemos acercarnos a estos signos con corazones receptivos y mentes dispuestas a comprender. Es nuestro anhelo que estemos preparados para enfrentar los misterios que nos son revelados, buscando entender cuál es nuestro propósito dentro del plan divino de Dios. Al hacerlo, reafirmamos nuestro rol en una historia mucho mayor que nuestra propia existencia, una historia de redención, esperanza y un amor trascendental que guía al universo hacia su propósito final. En el corazón de Jerusalén, una ciudad marcada por milenios de oración y trascendencia histórica, ocurrió algo que sacudió la realidad. El aire se llenó con un sonido de trompetas, pero no eran trompetas comunes, hechas por manos humanas.
Este sonido misterioso envolvió la ciudad, dejando a los testigos, tanto locales como visitantes, en un estado de asombro absoluto. Algunos hablaban de una figura luminosa, una presencia celestial que parecía observar la ciudad, y muchos creyeron que esa figura era nada menos que Jesús Cristo, quien se estaba manifestando nuevamente. Los testigos compartieron sus experiencias, describiendo un sonido completamente distinto a cualquier cosa que jamás hubieran escuchado. Un vendedor local relató que el sonido llegó sin previo aviso, como si proviniera de otro mundo. El ruido era inconfundible, algo fuera de lo común, algo que parecía provenir de un reino más allá de nuestra comprensión terrenal. Hacía que los vellos de tu cuello se erguieran, y en ese instante algo más comenzó a surgir en tu interior. Este no fue un acontecimiento único. Reportes similares comenzaron a surgir desde diversos rincones del planeta, creando una red de experiencias compartidas que unían culturas distantes a través de un suceso inexplicable. Incluso la comunidad científica, que normalmente se muestra rápida en ofrecer explicaciones, se encontró enfrentada con lo inexplicable. Estos signos no son meros fenómenos aislados, son recordatorios poderosos de la presencia continua de Dios en el mundo, una invitación a mantenernos vigilantes, firmes en nuestra fe y listos para el cumplimiento de sus promesas. La búsqueda por entender los recientes fenómenos de sonidos misteriosos y señales en Jerusalén ha capturado la atención de expertos en acústica y sismología que han investigado con rigor en sus respectivos campos. Sin embargo, estos eventos se han clasificado principalmente dentro de explicaciones naturales, pero en el trasfondo persisten inquietudes que no se ajustan a la explicación convencional. A la par de estos esfuerzos científicos, ha emergido una exploración paralela entre teólogos y místicos, impulsada por relatos de señales divinas de Jesús en Jerusalén. Estas visiones, frecuentemente descritas con una claridad y consistencia notables, otorgan una dimensión profundamente espiritual al fenómeno. A lo largo de la historia, los relatos de sonidos misteriosos provenientes del cielo han sido comunes, desde antiguas leyendas que hablaban de trompetas celestiales hasta grabaciones modernas que se difunden rápidamente a través de plataformas digitales. La convergencia de estos sonidos misteriosos con la manifestación de una figura celestial en Jerusalén ha encendido un fervoroso análisis e interpretación. En la era digital actual, donde la información viaja instantáneamente, este fenómeno se ha transformado en un diálogo global. Relatos de estos sonidos misteriosos, acompañados de descripciones y representaciones artísticas de señales divinas, han circulado ampliamente, cautivando a millones de personas y provocando debates llenos de especulación, asombro y una búsqueda por encontrar un significado más profundo. En medio de este discurso, un pasaje del libro de Revelación ha resonado en muchos, subrayando la conexión bíblica entre los sonidos de trompeta y los mensajes divinos asociados con eventos cósmicos. La historia de los sonidos misteriosos y las señales celestiales en Jerusalén nos invita a escuchar, observar y reflexionar. Fomenta una conversación más amplia sobre la intersección de la fe, la historia y los misterios que superan nuestra experiencia diaria. Mientras navegamos las capas de este evento tan notable, descubrimos que nuestro viaje está lejos de haber terminado. Aunque los sonidos puedan haber cesado y las visiones se hayan desvanecido en el aire, las preguntas que surgen y las emociones que evocan siguen resonando. Nos invitan a profundizar en nuestra búsqueda humana por comprender lo que realmente escapa a nuestra comprensión. Jerusalén, con sus piedras antiguas que han sido testigos de milenios de fe y misterios divinos, recientemente resonó con sonidos y visiones que desafían cualquier explicación convencional.
Sin embargo, este fenómeno, tan singular como pueda parecer, forma parte de una vasta tapicería global de eventos similares. Cada detalle de este fenómeno contribuye a la compleja narrativa de nuestra era. Desde las regiones de Columbia Británica hasta las vastas extensiones del medio oeste de los Estados Unidos, se han reportado sonidos inexplicables, que muchos describen como provenientes de ningún lugar y simultáneamente de todos los lugares posibles. A principios de 2015, los residentes de Jerusalén, en Columbia Británica, fueron despertados no por los sonidos naturales habituales, sino por un estruendo que evocaba el ambiente de una película apocalíptica. Durante unos 10 minutos, el aire se llenó con un sonido que solo podría compararse al de trompetas celestiales, una vibración tan poderosa que parecía llevar consigo el peso de mundos lejanos. Este no fue el primer ni el último de estos eventos extraños. Informes similares han surgido de distintos continentes y culturas alrededor del mundo. En los Estados Unidos, lejos de la histórica Jerusalén, los cielos también han resonado con estos extraños sonidos, desde California hasta Virginia. Cada evento deja un rastro de misterio y una sensación de asombro colectivo, con muchos describiendo los ruidos como si fueran trompetas de ángeles. Estas grabaciones, que se comparten por miles en plataformas digitales, han transformado a muchos escépticos en creyentes, mientras los científicos aún intentan encontrar una explicación racional para estos fenómenos.